Pensé que el amor era un refugio blindado contra el mundo. Hasta que su sombra cruzó el umbral y me desnudó el alma. En esa habitación de Tarragona, con el mar rugiendo como un testigo mudo, su mirada me clavó en la pared como un crucifijo invertido. Y joder. En ese instante, supe que el incesto no era solo un pecado bíblico, era el veneno que me había estado bebiendo gota a gota durante años. Me llamo Héctor. Tengo 42 años. Y vivo en una casa de piedra en las afueras de Tarragona, donde el viento del Mediterráneo huele a sal y a promesas rotas. Soy viudo. O al menos eso dice el registro civil desde que mi esposa, Laura, se fue hace 3 años en ese accidente de coche que aún me despierta con el chirrido de frenos en los oídos. Ella era todo lo que un hombre como yo podía pedir, fuerte. De esas catalanas que no se andan con tonterías. Con el pelo negro como la noche de Reus y una risa que llenaba las grietas de mi vida. Nos conocimos en un bar del puerto. Yo descargando contenedores en el muelle. Ella sirviendo cañas con una sonrisa que me hacía olvidar el sudor y el dolor de espalda. Nos casamos rápido. Impulsivos como solo lo somos en esta costa donde el sol quema las dudas. Pero Laura traía equipaje, un hijo de su primer matrimonio. Christian. 17 años cuando llegué a sus vidas. Un chaval alto y delgado como un ciprés. Con ojos verdes que heredó de quién sabe qué abuelo gitano. Al principio, lo traté como a un extraño educado. Buenas noches. Christian. Pásame la sal en la cena. Él respondía con monosílabos. Siempre con los auriculares puestos. Escuchando a Rosalía o a esos raperos de Barcelona que gritan sobre identidades rotas. No era hostil. Solo distante. Como si yo fuera un intruso en su territorio. Un padre postizo que no merecía ni un papá de compromiso. La casa era modesta. 2 plantas con vistas al mar. Pero olía a rutina, a café quemado por las mañanas. A ropa tendida en el balcón que el levante secaba demasiado rápido. Trabajaba en la refinería de la costa. Turnos de 12 horas que me dejaban el cuerpo hecho polvo. Pero volvía a casa porque allí estaba ella. Laura. Esperándome con un plato de fideuá y una cerveza fría. Y Christian. En su habitación del piso de arriba. Con pósters de futbolistas y libros de poesía que nunca admitiría leer. Yo intentaba conectar, le llevaba balones de fútbol del mercado. Le preguntaba por el instituto en el IES Camp Clar. Pero él desviaba la mirada. Murmuraba un bien y subía las escaleras como si huyera de un incendio. El primer año fue un equilibrio precario. Laura me suplicaba paciencia, es solo un crío. Héctor. Dale tiempo. Y yo daba tiempo. Joder. Daba todo lo que tenía. Le cambiaba el aceite a su vieja Vespa. Le cubría las multas por aparcar mal en el casco antiguo. Pero en el fondo, sentía esa punzada, no era su padre. Nunca lo sería. Y en las noches en que Laura dormía a mi lado, yo me giraba hacia la pared y pensaba en mi propia infancia en un pueblo de interior. Sin mar. Sin nadie que me dijera bien hecho. Hijo. Quizás por eso me aferraba tanto, quería ser el hombre que yo no tuve. Luego vino el accidente. Lluvia en la autopista A7. Un camión que patinó. Y de repente, el mundo se redujo a un ataúd de roble y un puñado de tierra en el cementerio de la Senia. Christian y yo nos quedamos solos en esa casa que ahora parecía un mausoleo. Él tenía 19. Yo 39. El funeral fue un borrón de sollozos ajenos y coronas de flores marchitas.
Esa noche, por primera vez, me abrazó. Fue breve. Torpe. Su cuerpo rígido contra el mío. Pero olía a él, a jabón barato y a esa colonia que Laura le regalaba por su cumpleaños. Gracias por todo, Héctor, murmuró. Y yo asentí. Con la garganta cerrada. Pensando que quizás, solo quizás, podíamos reconstruir algo de los escombros. Pero el duelo no une, desgarra. Christian se encerró en su cuarto. Salía solo para comer en silencio o para sus clases en la Universidad de Tarragona, donde estudiaba ingeniería naval como si el mar pudiera tragárselo entero. Yo trabajaba más. Bebía más. Follaba con una vecina casada los fines de semana para no volver a un silencio que me ahogaba. No era amor. Solo alivio, cuerpos chocando en moteles de la costa. Sin nombres. Sin promesas. Pero en casa. El aire se espesaba. Notaba sus miradas, cuando me quitaba la camisa sudada después de un turno. Él desviaba los ojos pero no lo suficiente. O cuando cocinaba paella en la terraza. Riendo solo por romper el hielo. Y él se quedaba mirándome desde la puerta. Con una expresión que no era odio. Sino algo peor, hambre. Empecé a cuestionarme. ¿Era yo? ¿O era él? ¿En Tarragona? La gente habla en voz baja de cosas raras, el cura del barrio que desapareció con un monaguillo. Las fiestas en las calas donde los chicos jóvenes beben y se besan bajo la luna. Pero Christian era normal. O eso creía. Jugaba al fútbol con los amigos en el campet de la Fira. Salía con chicas del instituto que lo miraban con ojos de cordero. Sin embargo, en casa, solo nosotros dos. Algo se cocía a fuego lento. Una noche, encontré su portátil abierto en la mesa, páginas de foros sobre confusiones sexuales. Artículos sobre identidades fluidas. Lo cerré rápido. Con el corazón latiendo como un tambor. Y no dije nada. ¿Qué iba a decir? Eres maricón. ¿Hijo? No. Joder. No era mi lugar. Las semanas se convirtieron en meses de rutina asfixiante. Mañanas de café negro y noticias en TV3 sobre la sequía en el Ebro. Tardes en que él estudiaba y yo arreglaba el jardín. Podando rosales que Laura plantó. Noches en que el viento traía ecos de romerías lejanas. Y yo me masturbaba en la ducha pensando en cuerpos anónimos. No en el suyo. O eso me decía. Pero la tensión crecía, roces accidentales en la cocina. Su mano en mi hombro al pasar. Mi voz ronca al desearle buenas noches. Era como caminar por una cuerda floja sobre el acantilado de Platja Llarga. Sabiendo que un paso en falso lo cambiaría todo. Y entonces. Esa noche. Hacía calor. El tipo de bochorno mediterráneo que pega la ropa a la piel como una segunda epidermis. Volví tarde de la refinería. El cuerpo apestando a petróleo y sal. Me metí en mi cuarto. El de abajo con vistas al mar. Y empecé a desvestirme. Camisa por encima de la cabeza. Pantalones cayendo al suelo. El espejo del armario reflejaba mi torso marcado por años de trabajo duro, cicatrices de quemaduras. Músculos que aún resistían. Estaba desnudo. Vulnerable. Cuando la puerta crujió. Christian entró sin llamar. Llevaba solo unos boxers. El pelo revuelto.
los ojos enrojecidos como si hubiera llorado o fumado algo fuerte. Se paró en seco, su mirada bajando por mi cuerpo como un rayo que parte un olivo. «Perdón», balbuceó. Pero no se movió. Yo tampoco. El aire se cargó de electricidad. El mar rugiendo fuera como un amante celoso. «¿Qué quieres?», pregunté. Mi voz un gruñido bajo, cubriéndome con una mano que temblaba. Él tragó saliva. Dio un paso adelante. «¿Héctor?» «No sé. Solo necesitaba verte». En ese momento, el mundo se detuvo. Su confesión no fue de palabras, sino de silencio, el modo en que su pecho subía y bajaba. El modo en que sus ojos se clavaron en los míos. No en mi desnudez. Era deseo. Crudo. Prohibido. Y joder. Una parte de mí, la que había enterrado bajo capas de negación, respondió. Me acerqué. ¿O él se acercó? No lo sé. Nuestras respiraciones se mezclaron. Sal y sudor. Sus labios rozaron los míos. Tentativa al principio. Luego hambrientos. Caímos en la cama como dos náufragos. Cuerpos chocando en un torbellino de manos y gemidos ahogados. No fue tierno. Fue salvaje. Como el mar en tormenta. Sus uñas en mi espalda. Mi boca en su cuello. Explorando territorios que ningún mapa familiar permitía. Él susurraba mi nombre, Héctor. Héctor, como una oración profana. Y yo lo devoraba. Saboreando el pecado que nos unía y nos destruía. Duró horas. O minutos eternos, polvos que borraban el duelo. Que llenaban el vacío. Al amanecer. Yacíamos exhaustos. Su cabeza en mi pecho. El sol filtrándose por las persianas como un verdugo anunciando el juicio. Pero nadie lo esperaba. Ni yo. Ni él. Ni el fantasma de Laura que nos observaba desde las sombras. Aquella noche no fue el fin, fue la grieta que lo rompería todo. Desperté con el peso de su cuerpo aún sobre el mío. El sol de Tarragona colándose como un intruso en nuestra culpa compartida. Cristian dormía. Su rostro suavizado por el sueño. Pero yo ya sentía el nudo en el estómago. ¿Qué coño habíamos hecho? Me deslicé fuera de la cama. El suelo frío contra mis pies descalzos. Y me vestí en silencio. Como un ladrón huyendo de su propio crimen. Miré atrás una vez. Su silueta vulnerable bajo las sábanas. Y salí al pasillo. El corazón latiendo como el motor de un barco a punto de naufragar. La cocina era un santuario profano esa mañana, café hirviendo en la cafetera. El aroma mezclado con el salitre que entraba por la ventana abierta. Me senté a la mesa de madera astillada. Las manos temblando alrededor de la taza. Repasando la noche en flashes, su boca en mi piel. Mis dedos enredados en su pelo. El gemido que escapó de su garganta cuando lo penetré por primera vez. Lento. Casi reverente. Joder. Héctor. ¿En qué te has metido? Pensé en Laura. En su foto en el aparador. Sonriendo con esa inocencia que ahora me parecía una burla. ¿Qué diría si supiera? ¿Me odiaría? ¿O peor? ¿Me perdonaría? Cristian bajó al mediodía. Con vaqueros holgados y una camiseta de los Barça que le colgaba como una bandera de rendición. No me miró a los ojos al principio, se sirvió un vaso de agua del grifo. Bebiendo despacio. Como si midiera cada sorbo.
Buenos días, murmuró finalmente, sentándose frente a mí. Su voz era ronca, marcada por la noche, y algo en mí se removió, ternura. O quizás solo el eco del deseo. ¿Días? Respondí, forzando normalidad. Hablamos de tonterías, el partido de ayer. El calor que predecía tormentas para el fin de semana. Pero bajo las palabras. El aire vibraba con lo no dicho. Esa tarde. Él se fue a la uni en su Vespa. El rugido del motor alejándose por la carretera costera hacia el campus Escelades. Yo me quedé en el jardín, cavando la tierra seca con una pala. El sudor cayendo en gotas que salpicaban los surcos. Cada golpe era una expiación, por desearlo. Por tomarlo. Por ser el adulto que debería protegerlo. Recordé mi propia confusión a su edad. En ese pueblo de Lleida donde los chicos como yo, los que miraban demasiado a los compañeros de vestuario, se ahogaban en silencio. Nunca lo admití. Ni siquiera a mí mismo. Me casé con Laura para encajar. Para ser normal. Pero ahora. Con Christian. El disfraz se había rasgado. Los días siguientes fueron una danza torpe de evasiones. Cocíamos juntos en la terraza, él pelando gambas para una paella. Yo vertiendo el caldo de pescado. Nuestras manos rozándose accidentalmente, ¿o no? Una noche. Mientras veíamos una película en la tele, una de esas comedias catalanas ligeras sobre familias disfuncionales. Su cabeza cayó en mi hombro. No la aparté. En cambio, pasé un brazo por sus hombros. Inhalando su olor, a mar y a juventud. Terminamos en mi cama otra vez. Más suaves esta vez. Explorando con la urgencia de adictos. Él era curioso. Voraz, lamía mi pecho. Mordisqueaba mis pezones hasta que gemía. Y yo le enseñaba. Con susurros roncos. Cómo tocarme. Cómo recibirme. Eres mío. Le dije una vez. En el calor del momento. Y él respondió con un beso que sabía a promesas rotas. Pero la culpa no dormía. En la refinería. Entre el zumbido de las tuberías y el hedor a fuel. Mi mente divagaba, ¿y si alguien se enteraba? Tarragona es un pueblo disfrazado de ciudad, las lenguas se sueltan en las plazas. En las verbenas de verano. Mis compañeros. Tipos rudos con tatuajes de anclas y cruces. Bromearían al principio. Luego me lincharían con miradas y chistes sucios. Y la familia de Laura, esos cuñados hipócritas de Reus, me arrebatarían a Christian en un santiamén. Él. Por su parte. Se cerraba, después del sexo. Se vestía rápido. Murmuraba excusas sobre exámenes o amigos. Una vez. Lo pillé mirando su teléfono, mensajes de un tal Mark. Con emojis de corazones. ¿Novia? Pregunté. Celoso sin derecho. El río. Amargo. Algo así. Pero no es como contigo. Eso me dolió más de lo que admití. ¿Qué éramos? ¿Padre e hijo postizo? ¿Amantes clandestinos? ¿Víctimas de un duelo que nos había unido en la carne? Intenté poner límites, esto no puede seguir. Chris. Es jodido. Él me miró con esos ojos verdes. Heridos. Entonces, ¿qué soy para ti? ¿Un error? No respondí. Porque la verdad era un abismo, eras mi salvación. Mi ruina.
La Vica Cham crecía como la marea alta en la playa de la Rabasada. Él empezó a llegar tarde, oliendo a cerveza y humo de porros en las calas con sus amigos. Yo bebía solo en el balcón, mirando las luces de la ciudad parpadeando como estrellas falsas. Una discusión estalló una noche, él acusándome de controlarlo. Yo gritándole que era un crío imprudente. «No soy tu hijo», espetó. Y las palabras colgaron en el aire como un guante de desafío. Subió a su cuarto dando un portazo. Y yo me quedé abajo, con una botella de Rioja a medio terminar, preguntándome si el incesto era solo físico o si ya nos había enraizado en el alma. Semanas de silencio tenso. Él estudiaba hasta altas horas. Yo trabajaba dobles turnos para no volver pronto. Pero el deseo no se apagaba, ardía bajo la ceniza. Una mañana lo encontré en la ducha, el vapor empañando el cristal, su silueta borrosa invitándome. Entré sin pensarlo. El agua caliente lavando pecados temporales. Nos enjabonamos mutuamente. Risas ahogadas convirtiéndose en gemidos. Su erección presionando contra mi muslo. «¿Te necesito?», susurró. Y yo lo tomé allí mismo, contra las baldosas, el agua diluyendo nuestras lágrimas. Sin embargo, las grietas se ensanchaban. Noté moretones en sus brazos, caídas en el fútbol. Dijo. Y su teléfono vibrando con llamadas de números desconocidos. Presioné. Suave al principio, ¿todo bien en la uni? Él se encogió. Sí. Solo estrés. Pero yo sabía, la vergüenza lo carcomía. ¿En Tarragona? Ser gay es un susurro tolerado en Barcelona. Pero aquí, en las familias obreras como la nuestra, es un estigma que marca como la lepra. Él lo ocultaba. Pero conmigo, en la oscuridad de la casa, lo vivía, chupándome con devoción, dejándome follarlo hasta que gritaba mi nombre como un exorcismo. La de Nenen llegó a su pico una noche de tormenta. El levante azotaba las persianas. Relámpagos iluminando el salón como flashes de juicio divino. Christian irrumpió en mi cuarto, empapado por la lluvia. Los ojos salvajes. No puedo más, sollozó, cayendo de rodillas. La gente habla. Mark lo sabe. Dice que soy un puto pervertido por esto? Lo abracé, su cuerpo temblando contra el mío. Y por primera vez, hablamos de verdad. Él confesó, siempre supo que le gustaban los chicos. Desde los vestuarios del instituto. Pero conmigo era diferente, intenso. Inevitable. Tú me haces sentir real, dijo. Y yo, con la voz quebrada, admití mi propia oscuridad, yo también te deseo. Chris. Pero nos está matando. Aquella noche no hubo sexo. Solo lágrimas y promesas vanas de parar. Pero el daño estaba hecho. La semilla de la exposición germinaba. Y Tarragona, con su sol implacable, no perdonaba secretos. El verano en Tarragona es un horno que cuece los pecados a fuego lento. Y aquel julio nos encontró atrapados en su calor asfixiante. Las calles del barrio de Eixample olían a asfalto derretido y flores marchitas en los balcones. Y nuestra casa se convertía en un horno donde el aire cargado de sal y sudor amplificaba cada roce. Cada mirada cargada.
Christian y yo navegábamos esa corriente subterránea de deseo y culpa como dos barcos a la deriva, chocando en la noche para separarnos al alba con excusas frágiles. Intenté normalizarlo, propuse salidas al mercado de Sant Jordi, comprando tomates maduros y aceitunas de la huerta del Delta. Caminábamos por el Rambla Nova, él con su mochila al hombro, yo cargando las bolsas, fingiendo ser padre e hijo en una escena de postal catalana. La gente nos saludaba, «Bon día. Héctor, ¿cómo va el chaval?» Y yo sonreía, asintiendo, mientras por dentro me retorcía, si supieran que anoche lo había tenido gimiendo bajo mi cuerpo, jadeando más. Papá. El escándalo nos habría ahogado como una ola traicionera. Él, por su parte, se sumergía en su mundo universitario, fiestas en las playas de Altafulla, donde el tecno retumbaba hasta el amanecer y los cuerpos jóvenes se enredaban en la arena. Volvía con el pelo revuelto y marcas de besos en el cuello que atribuía a amigas. Celos. Joder. Celos que no tenía derecho a sentir. Una vez lo confronté en la cocina. Mientras cortaba cebollas para un gazpacho, ¿quién es esa Mar que te escribe a medianoche? Él dejó el cuchillo, sus ojos verdes endureciéndose. Un amigo. ¿Por qué? ¿Celoso? La palabra colgó entre nosotros como un desafío. Y respondí con un beso furioso contra la encimera. Mis manos levantando su camiseta, exponiendo su abdomen plano marcado por abdominales de nadador. Follando allí mismo. Crudo y rápido. Como si pudiera marcarlo como mío. Pero la Vic ACH no era solo nuestra, era un veneno que se filtraba en todo. En el trabajo. Mis compañeros notaban mi distracción, Héctor. Pareces un fantasma. ¿Problemas con el pibe? Mentí. Siempre mentí, adolescencia. Ya sabes. Pero el peso crecía. Noches en que no podía dormir. El techo girando como el faro de la torre de los Escipions. Repasando cada error. Recordaba a Laura. Su risa en las verbenas de la Mare de Déu de la Roca. Y me preguntaba si nuestro matrimonio había sido una farsa desde el principio. ¿La amé de verdad? ¿O solo la usé para tapar mi propia confusión sexual? En el pueblo de mi infancia. Los hombres no hablaban de eso, se casaban. Procreaban. Y enterraban los deseos en botellas de anís. Christian sufría en silencio. Lo veía en las ojeras que el corrector no ocultaba. En la forma en que se mordía el labio cuando pensaba que no lo miraba. Una tarde. Lo encontré en su cuarto. La puerta entreabierta, estaba frente al espejo, probándose ropa de la tienda de segunda mano en el centro. Una camisa ajustada que acentuaba sus hombros anchos. ¿Para una cita?, dijo. Pero su voz temblaba. ¿Con quién? Alguien de la uni. Normal. ¿Héctor? Como tú con mamá. El golpe fue bajo. Y respondí con ira, esto no es normal. Chris. Es una puta locura. Salió dando un portazo. Y yo me quedé solo. Con el eco de mis palabras rebotando como balas. Los días se volvieron un ciclo de HY sin, él saliendo con amigos para fingir heterosexualidad. Yo cubriendo sus mentiras con sonrisas forzadas a los vecinos. Pero en casa. La IMLNG era nuestra lengua materna. Una noche. Después de una discusión sobre dinero, él pidiendo para un viaje a Barcelona. Explotó, tú no entiendes. Vivo mintiendo todo el día. ¿En la uni?
En el fútbol. Con todos. Solo contigo soy yo. Pero ni siquiera eso es suficiente. Lágrimas corrían por sus mejillas. Y yo lo abracé. Sus sollozos empapando mi camisa. Lo siento. Murmuré. Besando su frente. Su sien. Bajando hasta su boca. Terminamos en el sofá. Lento y tierno esta vez, yo explorando su cuerpo con dedos reverentes. Él arqueándose bajo mis caricias. Susurrando, te quiero en catalán. Te estimo. Como si el idioma de la tierra pudiera redimirnos. Sin embargo, la DNN era un volcán a punto de estallar. Empecé a notar cambios en él, temblores en las manos. Apetito perdido. Noches en que se despertaba gritando de pesadillas. Sueño con mamá. Confesó una vez. Acurrucado contra mí. Me mira y dice que soy un monstruo. Yo lo consolaba. Pero el miedo me roía, ¿y si era verdad? En Tarragona. La sociedad católica residual juzgaba sin piedad, los curas en la catedral hablaban de pecados contra natura, en sus sermones dominicales. Un amigo de la refinería. Un tipo de Reus llamado Jordi. Me comentó casualmente, oye. Héctor. Tu chico anda raro. Lo vi en una disco de gays en Salou el otro día. Reí. Desestimándolo. Pero por dentro se abrió una herida, exposición inminente. La HY sin se volvió rutina. Yo cocinaba sus platos favoritos, suquet de peix. Con sepia y patata. Fingiendo que éramos una familia intacta. Él me ayudaba. Pero sus ojos estaban en otra parte, en el futuro que no podía imaginar con un hombre como yo. Quiero irme a Barcelona. Dijo una noche. Mientras lavábamos los platos. Allí es diferente. Puedo ser libre. El plato se me resbaló de las manos, rompiéndose en el fregadero como nuestro frágil equilibrio. ¿Y yo qué? Pregunté. La voz quebrada. Él se giró, secándose las manos en un trapo. Tú eres mi hogar. Héctor. Pero esto nos está destruyendo. Aquellas palabras fueron el preludio. La presión acumulada, seres despreciados por la sociedad. Forzados a roles que no encajaban. Heridos una y otra vez en el silencio, nos llevaba al límite. Él empezó a beber más. Saliendo con tipos que lo dejaban marcado no solo en el cuerpo. Yo lo esperaba despierto. El reloj marcando horas como latidos de un corazón moribundo. Una mañana. Después de una noche en que volvió tambaleante. Lo confronté, elige. Chris. O paramos esto. O lo asumimos. El río. ¿Histérico? Asumirlo. ¿Cómo? ¿Desfilamos por la Rambla Nova de la mano? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. La marea ascendía. Y Tarragona, con su belleza cruel, nos arrastraba hacia el abismo. No sabíamos que el punto de quiebre estaba a la vuelta de la esquina. Listo para rompernos en pedazos. El calor de agosto en Tarragona es un castigo bíblico. El sol aplastando las aceras como un puño divino. Y en nuestra casa, el aire acondicionado roto amplificaba el hedor a transpiración y secretos rancios. Christian y yo nos movíamos como fantasmas en un limbo propio, desayunos silenciosos con tostadas quemadas. Noches en que el deseo nos traicionaba de nuevo. Cuerpos uniéndose en la oscuridad para huir del amanecer.
Pero la grieta se había convertido en fisura. Y el secreto, nuestro pecado compartido, pujaba por salir como un parto sangriento. Todo estalló una tarde de viernes, cuando el levante traía ecos de la fiesta mayor de la Virgen del Rosario en el barrio. Yo había pedido el día libre en la refinería, exhausto de turnos que me dejaban el cuerpo como un trapo viejo. Llegué temprano, con una bolsa de langostinos frescos del mercado de la Lonja para cenar algo decente. La casa estaba en silencio. Pero el coche de Jordi, mi compañero de trabajo, el de las bromas sucias, estaba aparcado fuera, discreto en la calle empedrada. ¿Cristian? Llamé al entrar, el corazón acelerándose sin razón. Subí las escaleras, el madera crujiendo bajo mis botas, y empujé la puerta de su cuarto entreabierta. La escena me congeló la sangre, Cristian de rodillas en el suelo, la camiseta subida hasta el cuello, Jordi de pie frente a él, los pantalones desabrochados, una mano enredada en su pelo. El gemido ahogado de Cristian, ese sonido que yo conocía tan bien, cortó el aire como un cuchillo. Jordi me vio primero, su rostro palideciendo bajo la barba incipiente. Héctor. Joder. No es lo que. Pero yo no escuché, el mundo se redujo a un túnel rojo. Empujé a Jordi contra la pared, mi puño conectando con su mandíbula en un crujido sordo. Fuera de mi casa. ¡Hijo de puta! Rugí, mientras él se escabullía, subiéndose los pantalones, balbuceando excusas sobre solo un favor. Cristian se levantó, lágrimas surcando su rostro, la boca hinchada. Héctor. Por favor. Fue un error. Lo abofeteé. No fuerte, pero lo suficiente para que su cabeza girara. ¿Un error? ¿Como nosotros? Mi voz era un trueno, el pecho oprimido por una rabia que no era solo celos, sino traición al núcleo. Él se derrumbó en la cama, sollozando, y yo salí dando tumbos, bajando al salón donde el whisky de la alacena me recibió como un viejo amante. Bebí hasta que el fuego en la garganta ahogó el dolor. Pero las imágenes persistían, su boca en otro, su sumisión que yo creía mía. Esa noche, el turning point nos alcanzó como una ola de tsunami. Jordi, el cobarde, no se quedó callado. Al día siguiente, en la refinería, el rumor corrió como pólvora. Héctor pilló a su hijastro chupándosela a un compañero. El chaval es maricón. ¿Y el viejo? ¿Quién sabe? Las miradas se volvieron dagas, los chistes susurros maliciosos en los vestuarios. El jefe me llamó a su oficina. Con esa falsa empatía catalana, Héctor. ¿Problemas familiares? Tómate unos días. Pero era código para no vuelvas hasta que se calme. Volví a casa hecho un ovillo de furia y vergüenza, solo para encontrar a Cristian empacando una mochila en el salón. ¿A dónde coño vas? Exigí, bloqueando la puerta. Él me miró, los ojos rojos e hinchados, la mandíbula marcada por mi mano. A Barcelona. No puedo más. Todo el mundo sabe. Héctor. Marc me escribió, tu padrastro te folla. ¿Verdad? Lo vi en tus ojos. El secreto había explotado. No por nuestra boca, sino por la traición de un polvo casual. Caí de rodillas. El suelo frío contra mis palmas. Y el dolor me dobló, no físico,
sino un vacío que succionaba el aire de mis pulmones. No me dejes. Supliqué. La voz rota. Lágrimas calientes rodando por mis mejillas por primera vez en décadas. Él se arrodilló frente a mí. Nuestras frentes tocándose. Su aliento cálido en mi piel. Te amo. Pero esto nos mata. Somos Poison. El silencio que siguió fue Telit, no gritos. No acusaciones más. Solo el tic-tac del reloj en la pared. El mar lejano rugiendo su indiferencia. Él se fue esa tarde. La Vespa rugiendo hacia la AP7. Dejando la casa vacía como un cascarón. Me quedé allí. En el suelo. Horas enteras. El cuerpo entumecido. La mente un torbellino de flashes, su primer beso. Sus gemidos. La foto de Laura riendo. Toqué fondo esa noche. Vomitando en el baño hasta que el estómago ardió. Luego durmiendo en el sofá con la tele encendida en un canal de noticias sobre sequías en el Priorat. El mundo seguía. Pero el mío se había desplomado en un abismo de culpa y pérdida. Días se convirtieron en una niebla. No comía. No dormía, vagaba por Tarragona como un espectro. Evitando las plazas donde los vecinos cuchicheaban. Llamadas de la familia de Laura, Héctor. ¿Qué pasa con Christian? Dicen cosas horribles. Colgaba. El teléfono temblando en mi mano. El secreto expuesto no solo nos había separado, había contaminado todo, mi trabajo suspendido. Mi reputación hecha jirones. Y peor. La verdad sobre mí mismo al desnudo. Era gay. O bi. O lo que sea, un hombre que había amado a un chico que no podía llamar hijo sin que doliera. En ese valle de sombra. Toqué la nada, ni rabia. Ni arrepentimiento. Solo un vacío que resonaba con el viento en las persianas rotas. Nadie lo esperaba. Pero el abismo nos había tragado. Y el camino de vuelta parecía un sueño imposible. La caída al abismo no fue ruidosa, fue un hundimiento lento. Como la arena de la playa de la Sabinosa tragándose un castillo de naipes bajo la marea. Tarragona. Con su fachada de normalidad, mercados bulliciosos en San Magí. Parejas paseando por el Mediterráneo. Se convirtió en un laberinto de miradas acusadoras. Salía lo justo, al súper por leche y pan. Con la cabeza gacha. Sintiendo los ojos de las vecinas perforándome la nuca. Pobre Héctor. Con lo que ha sufrido. Murmuraban. Pero el tono era veneno disfrazado de piedad. El rumor había mutado, no solo el escándalo de Christian con Jordi. Sino insinuaciones sobre mí, seguro que el padrastro lo inició. Estos viudos se depravan. Joder. Si supieran la mitad. Me encerré en la casa. Las paredes cerrándose como una celda. El jardín se salvajeó, rosales de Laura trepando descontrolados. Cubriendo la terraza en espinas que rasgaban mis manos cuando intentaba podarlos. Llamadas ignoradas. Mensajes de texto de compañeros, ánimo. Tío. Pero mantén la distancia. El trabajo me suspendió indefinidamente. Por bienestar. Pero era despido disfrazado. Noches en que bebía hasta el olvido. El Rioja catalán quemando la garganta. Reviviendo cada momento con Christian, su risa ronca en la cocina. Sus caderas moviéndose contra las mías en la oscuridad. El deseo persistía. Un fuego que no se apagaba. Pero ahora teñido de agonía, lo había perdido. Y peor. Lo había empujado al borde. Una semana después del quiebre.
El clímax llegó no con fanfarrias, sino con un sobre en el buzón, papeles legales de la Universidad de Christian, solicitando emancipación y cambio de domicilio a un piso compartido en el Eixample de Barcelona. Para proteger mi salud mental, decía la nota adjunta, en su letra pulcra. Rompí el papel en pedazos, los fragmentos volando como confeti amargo. Y por primera vez, grité, un aullido gutural que reverberó en las paredes vacías, atrayendo a un gato callejero que maulló desde el balcón. Salí a la calle, el viento del gregal azotándome la cara, y caminé hasta el puerto, donde los barcos pesqueros cabeceaban como borrachos. Allí, frente al mar que había sido testigo de nuestros pecados, hablé en voz alta, como si él pudiera oírme. Vuelve. Joder. No puedo sin ti. Dilo todo. Rompe conmigo en la cara. Pero no me dejes en este infierno. No fue dramático. No hubo persecución en Vespa ni declaraciones en la Plaza Mayor. El clímax fue interno, rechacé el silencio que nos había atado. Llamé a su número, sabiendo que no contestaría, y dejé un mensaje de voz. La voz temblorosa pero firme, Christian. Escúchame. Lo que hicimos fue real. Prohibido. ¿Pero real? No te pido que vuelvas como hijo o amante, solo que sepas que te amo. De la forma jodida en que un hombre roto ama. Y si eso significa cortarlo para siempre. Lo acepto. Pero no mientas más. Ni a ti ni al mundo. Colgué. El teléfono pesado en mi mano. Y sentí el primer alivio, había dicho lo no dicho. Roto las cadenas de HY sin. Él no respondió ese día. Ni al siguiente. Pero el acto de hablar me liberó lo suficiente para moverme. Limpié la casa, tiré botellas vacías. Lavé sábanas que aún olían a nosotros. Colgué fotos de Laura en la pared del salón como un altar de redención. Salí a correr por el parque de la ciudad. El sudor limpiando el óxido de mi alma. Pasando por Jaggers anónimos que me miraban sin juicio. En una cafetería del centro, cerca del Círculo de la Unión, pedí un cortado y escuché a extraños charlar sobre política local, el independentismo, la crisis del agua, recordándome que la vida seguía más allá de mi catarsis. El rumor en Tarragona se diluyó con el tiempo. Como arena en el agua, Jordi fue transferido a otra planta. Los vecinos encontraron nuevos chismes en la verbena de la cinta. Pero para mí, el clímax reverberaba, había elegido la verdad sobre la comodidad. El rechazo al fingimiento. No era heroico, era supervivencia cruda. El momento en que un hombre al límite dice basta no al mundo, sino a su propia cobardía. Sin embargo, el eco de esa llamada persistía. ¿La escuchó? La borró sin oír. En las noches, soñaba con su voz. Sus ojos verdes juzgándome desde la oscuridad. El clímax no resolvía, habría heridas frescas. Pero al menos eran mías. No prestadas. El Uca Otrao en Tarragona no trae tormentas épicas, sino un sol implacable que obliga a reconstruir bajo su mirada indiferente. Meses después de la llamada. La casa ya no era un mausoleo, pinté las paredes de un blanco crudo, como páginas en blanco. Y planté nuevos rosales en el jardín. Variedades resistentes al salitre que un vivero de Torredembarra me recomendó. El trabajo volvió. A medias, turnos reducidos en la refinería. Con miradas laterales que dolían menos con el tiempo. La gente olvida rápido en esta costa, prefiere el pan fresco y el fútbol a los escándalos ajenos.
Christian no regresó. Pero el precio se cobró de formas sutiles. Recibí una carta suya. Meses después, Héctor. Tu mensaje me salvó. Estoy en Barcelona. Con terapia. Con chicos que entienden sin juzgar. No te odio, te agradezco. Pero no puedo volver. Cuídate. La leí en la terraza. El viento del tramontana revolviendo las páginas. Y lloré no de dolor, sino de alivio mezclado con hondo vacío. Él sanaba, mensajes esporádicos sobre su vida, un trabajo en un estudio de diseño naval. Un novio llamado Alex que sonaba estable. No preguntaba por detalles íntimos, había aprendido la lección de los límites. Yo, por mi parte, pagaba el precio en soledad elegida. Dejé de beber en exceso. Empecé a salir con un grupo de viudos en el Centro Cultural de la Part Alta, hombres como yo. Marcados por pérdidas. Compartiendo anécdotas sobre hijas lejanas y partidas de dominó. Uno de ellos, un carpintero llamado Ramón de Valls, me invitó a un café que se extendió a cenas. A caminatas por el acueducto del diablo. No era pasión, era compañía. Un bálsamo para la piel encallecida. Por primera vez. Admití en voz alta. En una reunión de apoyo para padres LGBTQ y en el ayuntamiento, un flyer que encontré en la farmacia. Follé con mi hijastro. Lo amé. ¿Y lo perdí? Las palabras salieron roncas. Pero el grupo asintió. Sin juicios. Solo empatía cruda, todos cargamos cruces. Héctor. La tuya pesa. Pero no te define. La sanación no era lineal, había recaídas. Noches en que el deseo por Christian me despertaba sudado. Masturbándome con recuerdos que ahora saboreaban a melancolía. O visitas a la playa de la Páñica. Donde una vez nos besamos escondidos tras las dunas. Y el mar me devolvía ecos de su risa. Pero el precio para los que fallamos, yo. Con mi negación inicial, él. Con sus huidas, era vivir con el eco, Jordi perdido un amigo. La familia de Laura distanciada para siempre. Ellos pagaban en silencio. Hurgando en su propia culpa por no ver las señales. Al final. No gané nada grande. No hay finales felices en dramas como este, solo la quietud de ser auténtico. Caminaba por el Pont de les Ferreres al atardecer. El sol tiñendo el cielo de rojos catalanes. Y sentía paz, no la de los vencedores, sino la de los supervivientes. Christian vivía libre en Barcelona. Yo en Tarragona. Anclado al mar que nos unió y separó. Y en las noches tranquilas. Con una cerveza en la mano y el rumor de las olas. Me pregunto, ¿fue amor? ¿O solo un incendio que purgó nuestras mentiras? La respuesta no importa, lo que queda es la sal en la piel. Recordándonos que, en esta costa, los secretos se disuelven. Pero las cicatrices perduran. ¿Y tú? ¿Lector? ¿Cuánto estás dispuesto a quemar para ser visto?